Plan B y las mujeres, Lourdes. Sí, quisimos abordar hoy este tema porque nos parece muy relevante, ¿no? Y que estuvo un poco ausente de bueno, en general no Mucho, hubo es lo mucha que discusión, ¿no? comentábamos al principio, No sí. hubo gran discusión sobre este tema. Entonces, por eso lo queremos abordar. Y es cómo afecta el plan B de la reforma electoral, el plan B del presidente López Obrador, a los derechos político-electorales de las mujeres. Y ahí, en general, son dos grandes consideraciones. La primera es que limita y restringe en algunos casos la posibilidad de que el INE emita acuerdos y lineamientos que tienen el objetivo de que las estipulaciones que vienen en la ley para garantizar la paridad en candidaturas y dirigencias de partidos ya no lo va a poder realizar. Al INE en general se le prohíbe emitir acuerdos y lineamientos. ¿Esto para qué sirve? Porque muchas veces las leyes no son tan específicas en ciertos aspectos. Entonces, que la autoridad electoral pueda emitir lineamientos o acuerdos de su Consejo General sirven para ir afinando esas cosas que no quedaron muy específicas y para ir avanzando en la aplicación de derechos y acciones afirmativas, porque existe un principio de progresividad que te dice que acciones afirmativas, derechos humanos, deben ir en aumento, siempre deben ser más amplios, lo cual está en la Constitución, está en los tratados internacionales y ha sido validado por la Suprema Corte. Entonces, eso se quita. Entonces, se deja únicamente a lo que está... Eso es un retroceso, perdón, Lourdes, a todas luces. Es un retroceso, porque era un avance relativamente reciente, pues. Así es. Sí, y además, en cada elección, después de cada proceso electoral, hay cosas que se tienen que ajustar. Así es. Porque pues no funcionaron como debían, etcétera. Y para eso sirven los acuerdos, pues, y los lineamientos, no tener que estar reformando cada rato la ley. Bueno, eso ya no va a poder ser. Entonces, ese es uno de los grandes limitantes. Y de esa gran limitación se derivan algunas cosas en específicas. Por ejemplo, la afectación a la paridad horizontal. La paridad horizontal te dice que en aquellas cargos de elección popular que sean de una sola persona o en fórmula de propietario y suplente, las candidaturas deben ser 50% para mujeres, 50% para hombres. Entonces, en lo que plantea la reforma del Plan B, que son los artículos 11 bis, 30 y 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos 39 y 44 de la Ley General de Partidos, es que, por ejemplo, que en lugar de aplicar la paridad horizontal a la total de candidaturas, como debe ser, se aplique a la totalidad del ciclo. Por ejemplo, en el caso de las gubernaturas, hay 32 gubernaturas que deben ser renovadas en el país, cada una en cierto tiempo. Entonces, antes del plan B, en cada proceso electoral, si este año se van a renovar 8 gubernaturas, los partidos están obligados a presentar 4 candidaturas de mujeres, 4 candidaturas de hombres. Lo mismo para alcaldías, diputaciones, etc. Bueno, como ahora lo pone para la totalidad del ciclo y no de las candidaturas, esto significaría que en el ciclo se refiere desde que inicia la renovación de un estado hasta que termina el último. Pero no son al mismo tiempo. Las candidaturas, las gubernaturas no se renuevan al mismo tiempo. En fechas distintas. Esto es un gran absurdo porque permitiría que haya procesos electorales en los que no se postule ninguna mujer, que sean postulados solamente hombres, lo cual a estas alturas del partido es una total, es una aberración. Bueno, nos quedamos en que el plan B cambia la paridad horizontal del total de candidaturas en cada proceso electoral a aplicarlas en la totalidad del ciclo, lo cual nos puede llevar al riesgo de que haya procesos electorales en los que haya solo candidatos hombres. Sí, porque el ciclo dura 6 años, por ejemplo, el de la gobernatura, ¿no? Así es. Esto por la imposibilidad que le deja al INE de establecer lineamientos y acuerdos y dejar demasiado a la autoorganización y al criterio de los partidos. Si estando en ley, si obligándolos, si estando estableciendo lineamientos, acuerdos, resoluciones de tribunales,
los partidos siempre buscan sacarle la vuelta a estos temas. Hay una gran simulación, ahora dejándoles tantas cosas a su autocriterio, pues esto en lugar de ir avanzando en temas de paridad, vamos a ir en retroceso. El segundo asunto muy importante, también en cuestión de paridad, que se refiere a competitividad, está establecido en la ley, pero también a partir de acuerdos y lineamientos, que se han ido puliendo, ¿qué son los bloques de competitividad? Para evitar que los partidos políticos manden a las mujeres a candidaturas donde saben que como partido la tienen perdida, y entonces hagan de una manera de, bueno, cumplo en dar la candidatura a mujeres, pero allá, donde sabemos que ni posibilidades tenemos de ganar. Entonces, para eso se establecieron, el INE estableció bloques de competitividad que antes del Plan B estaban en 3 niveles, alto, intermedio y bajo, y cada uno con un porcentaje establecido entre 45 y 50%, para que las mujeres puedan competir en lugares donde haya buena presencia del partido, pues que tengan posibilidades reales de ganar. Entonces el Plan B elimina esos bloques, los deja nada más en alto y bajo, sin establecer ningún porcentaje, dejando otra vez a decisión de cada partido político cómo va a segmentar el tipo de candidaturas. Entonces, otra vez, si obligándolos no lo hacen, dejándolos a su libre decisión, el riesgo es muy grande para que dejen a mujeres en distritos, en municipios, en gobernaturas, donde de antemano saben que como partido sus posibilidades de ganar son muy pocas. Sí, hay una gran discrecionalidad en ese tema. Enorme. Y el otro punto tiene que ver también con las dirigencias de los partidos, que también en los cargos directivos se debe de aplicar principios de paridad, y otra vez se le quitan facultades al INE para intervenir, e incluso al Tribunal Electoral, porque en el caso de, por ejemplo, diferencias en las dirigencias, en los procesos de selección para dirigencias de los partidos, con el Plan B, el INE o el tribunal, lo único que puede hacer es decirle al partido que reponga un procedimiento, pero ya no señalar dónde estuvieron los incumplimientos y ordenarles acciones específicas que tengan que resolver. Entonces, ese es otro de los puntos. Otro de los puntos muy importantes y que está muy relacionado con el tema de la 3 de 3, de la aplicación de la 3 de 3 contra la violencia, es que en el Plan B se establece no tomar en cuenta sanciones administrativas a la hora de registrar candidaturas, únicamente tomar en cuenta sanciones penales, es decir, que quienes los partidos registren para que sean candidatos no tengan alguna sanción penal, pero ya no sanciones administrativas. Y en el supuesto de sanciones administrativas entran, por ejemplo, entre otras cosas, lo que tiene que ver con violencia política de género. Entonces, eso abre la puerta para que los partidos puedan postular a personas que hayan ejercido violencia política de género o que estén en el registro de violentadores que actualmente existe, o que sean agresores de mujeres o que sean deudores alimentarios si no han tenido la sanción penal. Esto, en pocas palabras, haría inaplicable temas como el de la 3 de 3 contra la violencia y permitiría que se sigan registrando candidatos que tienen un historial ya de haber agredido mujeres y que una vez estando en el poder, pues les das hasta protección. No obstante que la Suprema Corte de Justicia se pronunció, como lo revisamos aquí en el programa En Contexto hace algunos sábados, en pro de esta resolución que proviene de un tema de Yucatán. Así es. La Suprema Corte ya en el caso de Yucatán, en el caso de Nuevo León también, y hay otro estado que se me va, ya declaró constitucional establecer la condicionante de que los candidatos no puedan haber sido sancionados por violencia política de género, algún tipo de violencia hacia las mujeres y no sean deudores alimentarios. Entonces, con el Plan B eso prácticamente queda, no se aplicaría, pues se tendría que recurrir otra vez para la Suprema Corte, porque es ahorita el único camino, prácticamente el único camino que queda ya. Esto es en cuanto a lo que tiene que ver exclusivamente con temas de paridad y acceso de las mujeres a
a candidaturas a cargos de dirección, pero también hay una afectación para otros grupos minoritarios, para acciones afirmativas de otros grupos minoritarios. Por ejemplo, en el artículo 11, párrafo 4 de la LGIPE, se establece que las candidaturas a diputaciones por ambos principios, ya sea de elección directa o pluris, pues para hacerlo de manera más clara, deben incluir al menos 25 postulaciones de personas que pertenezcan a una comunidad indígena, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes, al menos 25. Y aquí es muy importante aclarar, cuando se le pone un límite a los partidos, un límite mínimo, ese es el que cumplen y no más. No sueltan más. Claro. No sueltan más, claro. No sueltan más. Entonces, en la elección del 2021, acuerdos del INE permitieron que fueran 50, elevó el límite a 50 candidaturas para quienes estén incluidos en estos grupos específicos que acabo de mencionar. Y el resultado fue que 65 personas que pertenecen a estos grupos ocupen hoy una curul en la Cámara. Que sin ese acuerdo hubiera sido prácticamente imposible, pues. No se llega. Entonces, esa es otra regresión para derechos políticos electorales de grupos que necesitan tener acciones afirmativas, porque de otra manera no llegan. Es muy difícil que puedan acceder a candidaturas o cargos de elección popular o puestos directivos. Esa es la razón de tener acciones afirmativas, ir emparejando el suelo, que haya una mayor igualdad de condiciones para todas y todos podamos. Sin necesidad de reformar la ley. Sin necesidad de estar reformando a cada ratito de ley. A ver, Lourdes, pero ahí veo yo, y seguramente Jesús tú lo tienes registrado, como un efecto de tortuguismo por parte de Morena y de sus aliados para echar para adelante ese segundo paquete de leyes, que son 4 leyes del plan B. Recordemos, ya está aprobado el primer paquete, falta un segundo paquete, y se especula que es porque al haber el cambio de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, de los tiempos, quieren dejar muy poco margen de maniobra a la Suprema Corte de Justicia, aprobar muy cercanamente al 2 de junio estas leyes, y que no haya la posibilidad de que haya una postura de la Suprema Corte de Justicia antes de los 90 días de que inicie el proceso electoral. En el deporte sería jugar con el reloj, pues. Es correcto. Literalmente, jugar con el reloj. Literalmente, es lo que se está haciendo, es ¿sí? Una forma de utilizar el tiempo a su favor, son argucias que no, pues ahí están, pues las están utilizando. Tenemos, por ejemplo, ahorita está el caso de Baja California Sur, donde ya se aprobó, desde el año pasado desde el 2021, se aprobó la 3 de 3 en el estado de Baja California, y el gobernador no la ha publicado. No está publicada en el boletín oficial del gobierno del estado, por lo tanto, pues no es aplicable, y ahorita se está haciendo presión, pues para que la publique antes de los 90 días que marca la ley del inicio del proceso electoral, porque si no, pues aparte, pues va a ser inútil el trabajo que hicieron las compañeras allá en Baja California Sur. Lourdes, gran tema, hay que darle seguimiento. Sí, hay que estar muy pendientes, y ya pues hay diversas organizaciones de mujeres que están atentas a esto y están buscando ya las alternativas jurídicas para que no se llegue a esta afectación. Buena lucha. ¿Dónde te seguimos, Lourdes? A mí me pueden seguir en Twitter como Logesa, con L y con J.